The Mutual Praise Show is a project supported by Spinell Foundation, based in Brisbane, Australia, that promotes audiovisual creation and the global exchange of ideas. With the support of Fabian Espinel Toro, we focus on preserving and sharing Latin American culture, strengthening our identity, and empowering artists as agents of social change. Through the exercise of memory and dialogue, and with the support of international partners, we are building an inclusive and sustainable cultural legacy for future generations. El Show del Mutuo Elogio es un podcast presentado por Román González. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast de Román, el Show del Mutuo Elogio, un podcast lleno de alegría y de inspiración. El podcast más trending de la Comuna 14, autofinanciado, que siempre trae personajes de la ciudad de Medellín llenos de historias aleatorias, gente inspiradora. Y hoy tenemos a Carlos Acosta. Carlos, bienvenido. Román. Hombre, Gracias. de verdad, creo que es la primera vez en la vida que tengo la oportunidad de sentarte frente al micrófono número 2, siendo tú un personaje tan importante en las comunicaciones de Medellín. Qué bueno tenerte esta vez como invitado. Y en un plano como tan tranquilo. De acuerdo. Así, pues, o sea, porque no estamos A las carreras. sí, no estamos presionados por poner los cartuchos de las cuñas, ni nada de eso. Qué bien, hombre, qué bueno tenerte por acá. Gracias, Román, gracias. Nos la debíamos. Sí. Yo creo que es una de varias entregas, porque contigo hay mucho que hablar. Te hemos visto durante toda la vida, pues, y en tus redes y todo, pero me parece que hay un capítulo que hay que meterle mucha disección, porque me parece que sos un tipo muy inspirador dentro del tema cultural, bueno, y empresarial, y en los últimos 25 años, muchos de tus emprendimientos han sido, pues, digamos, como el reflejo de tus pasiones personales, ¿no? Entonces, qué bueno. Gracias a Dios. Como diría Jimmy Salcedo, donde nacen las canciones, por aquí es donde nacen esas emociones culturales. Ese podría ser un tema mío ahora que ando en esta nueva faceta de Jimmy Fallon colombiano. Bueno, un breve resumen. Carlos, un personaje de la radio, de los medios, de la industria discográfica, de la industria del espectáculo. Resumidamente, desde muy temprana edad, con unas curiosidades muy grandes, por eso te digo que muy inspirador. Habría que hablar de muchas cosas. Lo más urgente, yo creo que la gente está preguntando esta semana, el anuncio del Museo de Rock de Medellín, de Muro, que me encantó el nombre, ¿sí? Qué genialidad. Además, porque Muro también es una banda muy importante del rock latinoamericano, en fin, o sea, yo como que cuando leí el comunicado esta semana, como que dejé verlos tan calladitos, pues, y me cae toda la responsabilidad a mí, como he dado tanta lora, entonces la gente me pregunta, ¿y estos manes qué van a hacer? Y bla, bla, bla. Claro. Yo no, sentemos a Carlos, que es el gestor de todo esto, veamos de dónde nace esta idea, para dónde va, cuál es la proyección, porque una idea esta no nace de un día para otro, eso tiene una trasescena. Entonces, ¿por dónde comenzamos a evacuar este tema, querido amigo? Pues bien, nace de un sentimiento personal con relación a mi música. Uh-huh. Una noche me senté a oír música con mi colección de vinilos y yo dije, oye, ya tengo 62 años, voy a cumplir 62 años y se me da un yello ahora, ¿esto para dónde va? ¿Cierto? Ya. Entonces no voy a encartar a mi hija con que tiene que alquilarse un apartamento de 4 habitaciones, pues, y llevar como todo esto con ella arrastrada, porque es la música del papá y los libros del papá y todo del papá. No, entonces yo decía, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces miré opciones, yo dije, puedo dejar un testamento y heredárselo a alguien. Uh-huh. ¿A quién se lo heredo? Entonces empecé, puede ser Román, estoy hablando en serio, puede ser el Flaco Trujillo, gente que yo sé que va a querer, le va a dar valor y se va a extender en el tiempo y ya ellos verán qué hacen con eso a futuro, pero yo sé que si algo no va a pasar es que va a terminar vendido
en bolsas de basura por kilos para que lo vendan por allá en el centro, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con muchos coleccionistas de la ciudad? Total. Muchas veces las familias no entienden lo que hay ahí. Sí, terminan encontrando tesoritos en la Bastilla o en los basureros del centro. Así es. Qué triste, ¿no? Tristísimo. Entonces yo decía, todo esto, y en mi colección hay... Mi colección no es la colección intocable, no. Yo conozco coleccionadores puristas que no dejan que nadie toque el disco, no. Uh-huh. Mi colección ha servido para ilustrar épocas de Medellín a través de las emisoras donde yo he estado, porque yo nunca he tenido ese sentimiento egoísta de mis discos no los toca nadie. Hombre, vamos a hacer un especial de clásicos o vamos a hacer un especial de Led Zeppelin y nos falta tal disco, yo voy por él, lo traigo y lo ponemos. O sencillamente en nuestra programación en los años 80 se necesitaba de clásicos porque eran emisoras nuevas que no tenían un archivo musical, entonces yo sencillamente me llevaba mis 100, 200 long play que le sirvieran a la emisora y los ponía ahí y eso los usaban todo el equipo, Santiago, Juan Carlos, Vicky Trujillo, todos programaban. Entonces mi colección ha servido también para eso, pero también pues hay unos discos pues que sí están en inmaculadas condiciones. Entonces yo decía, Román, ¿qué voy a hacer con esto? Y ya se volvió reiterativo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi colección? Y una noche se me ocurrió, hombre, y sí, montó un museo. Me acordé que el maestro Otto de Greif donó su colección a la Biblioteca Pública Piloto, su colección de música, de long plays. Entonces yo, ¿por qué no? Pudiera ser que yo vaya. Y entonces pensé en ir a bibliotecas, a casas de cultura, instituciones, pensé en Jericó, pensé en Fredonia, pensé en tantas cosas, gente que le pudiera interesar, instituciones que les pudiera interesar, y de pronto entre unas y otras dije, ¿por qué no montar un museo y que el patrimonio, pues leyendo y estudiando de una fundación tiene que ser cuidar un patrimonio? Y yo, bueno, podemos crear un museo cuyo patrimonio inicial sea mi colección y a partir de ahí que se vaya, pues que arranque. Uh-huh. Y por ahí empezó la idea, hace más o menos 5 años, antes de la pandemia. Ya venías pensando en eso. Hey. Oíme, el tema de la pandemia nos puso a mucha gente a reflexionar. Nos tenían en un terror mundial, pensamos que no íbamos a salir de eso. Y creo que mucha gente nos enfrentamos como al terror de la muerte y un montón de cosas. Pues hombre, yo una noche sentí que me moría, porque a mí me dio COVID y bueno, no, listo, pues me acosté, tenía alguna congestión, pero hubo un momento donde se me tapó y no podía respirar. Uy, no, Jesús. Fue tenaz, yo y yo vivo solo, pues en un apartamento, pues con mi familia, pero soy como aparte, entonces yo me morí aquí solo y casi la vi fea, me tocó pararme, me tocó darme golpes, desbloquearme, pero fue una larga noche. Al otro día ya estaba bien. Sí. Increíble. Todos estamos muy reflexivos y sobre todo los que somos fanáticos como del arte y de la música y todo este tipo de cosas. Y en los últimos años hemos tenido bajas de gente muy querida, importantísimas para la historia de la música y del rock nuestro de acá de la ciudad. Yo lo digo pues porque yo pues me siento como muy fanático de todos estos personajes y estás muy al lado, tan quijotescos, ¿no? Y a veces me da un poquitico como de impotencia, porque yo también he trabajado para el sector público, que diría uno que es el que debería tener intereses en este tipo de personajes, en este tipo de acciones, y realmente como que no, yo a veces siento que como que la posición política es más como momentánea para el tema de recoger votos, pero no hay cierta sensibilidad frente al tema cultural. No hay una política, no hay ¿cierto? Un no hay quien cubra, ¿cierto? No hay dolientes. Y de verdad yo que en el mundo este tipo de acciones son más valoradas, ¿no? Hace un par de años estuvimos con los de Masacre, pasamos por un show que hicimos en Berlín y yo dije, yo llego a Berlín y lo primero que hago es coger un taxi y me voy para el Museo de los Ramones en Berlín. Y la historia de ese museo es bacana porque es un fanático como sí, nosotros, claro, exacto. Sí, que cogió su colección y en su casa montó su museo.
Y yo decía, jueputa, ¿cómo en Colombia no se hacen ese tipo de cosas? Se habla de museología porque es un tema de perpetuar, de compartir, o sea, eso es un trasfondo, ¿cierto? Porque incluso los museos locales, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno, yo lo veo muy lejano como a estas acciones, ¿no? Estas instituciones se terminan volviendo un poquito frías, burocratizadas, Te pongo todo ese contexto porque uno hablar ya en temas de museo, de una acción independiente, de unos fanáticos o dolientes, de una causa como es esta que te conozco de toda la vida, eso lleva unos compromisos grandes, ¿no? Hay que hablar mucho, hay que hacer concesiones, hay que contagiar a otros personajes. ¿Cómo, después de esa idea de pandemia y todo eso, cómo has transmitido y cómo has capturado? Eso es una belleza. Quiero una notica con lo que estás diciendo porque quiero todos estos programas, y a ti te escucha mucha gente valiosa, es muy inspirador, y un museo lo puede montar cualquiera, ¿sí? Uh-huh. Cualquiera, así como el ejemplo que acabaste de dar del de Ramones en Berlín, y aquí en Colombia también. Ahora estamos en unas asesorías con Bogotá, con el Ministerio de la Cultura y el Museo Nacional, y cuando entramos a las asesorías que son virtuales, escuchamos de todo el país. Gente en las mismas, quieren montar o ya tienen un museo y son en casas. O sea, voy a dar unos ejemplos pues un poco extremos, pero que el Museo del Banano, el Museo de la Frutica de yo no sé qué, el Museo de los Indígenas de yo no sé dónde. O sea, cualquier persona que vea algo que debe ser tenido en cuenta como patrimonio puede montar un museo. Y se arranca desde lo sencillo, ¿cierto? Y ya luego ya sí será la gestión la que vaya mostrando su crecimiento. Pero hay unas cosas divinas. Nosotros estamos, digamos, estudiando más o menos como con otros 50 museos que están en formación en el país. De rock, pues nosotros por ahora, ¿cierto? Hubo uno que en Bogotá ya formó un museo, que se formó con ellos, estudiando con ellos en el 2024. Entonces quería como darte esa noticia, pues, y invitar a todos los que tengan cosas, ideas de que puede serlo. Nosotros vamos a hacer un museo, que ahorita lo hablaremos, muy amplio, pero puede haber alguien que esté aquí y dice, no, yo quiero montar es un museo del ultrametal y nada más. Y dele. O el Museo del Cine Colombiano. Por ejemplo. O el Museo de la Poesía. Exacto. O sea, tantas cosas que pueden volverse patrimoniales. Todo eso puede volverse patrimonial, y entonces ya dependerá de su constancia, de organización, de su museología y museografía aplicada, como lo logre, ¿cierto? Pero entonces mucho ánimo a todos pues los que tengan esa inquietud y tengan con qué. Bueno, y ya, ya después del año pasado ya sí dije, es momento, ¿cierto? Y empecé como a tocar amigos, como a decirles, tengo esta idea, te le apuntarías. Al comienzo no sentí que hubiera un eco, ¿sí? O sea, algunos me dijeron, museo de rock en Medellín, ¿para qué? Pues, o sea, aquí no hay nada. Tuve respuestas. Otros no vieron, no tuvieron la visión. Unos me dijeron que sí, después se quitaron, ¿sí? Pero digamos que los que me dijeron que sí, de distintos perfiles, al comienzo, o sea, digamos que es en las conversaciones, cuando ya nos sentamos, y que vea, te presento a, algunos se conocían también, por supuesto. Entonces ya empezamos a hablar y a elucubrar y empieza ya a soñar la cosa. Esa palabra es divina, soñar, y entonces nos empezamos a apasionar. Y me acuerdo de uno de ellos que llegó, que yo lo veía muy quieto, casi no hablaba por el chat, y dijimos, bueno, vamos a reunirnos en tal parte, pues como para empezar a trabajar. Y él llegó, pero llegó como de afán, y se sentó, y de pronto cambió. Y entonces él fue muy sincero y dijo, yo venía a renunciar, yo venía a decir que no iba a poder estar, pero era que yo no había entendido, yo no veía nada, pero ya lo vi, escuchándolos a ustedes ya lo vi, no, aquí me quiero quedar. Yo es pues, uno de los miembros de
de Muro que más está comprometido con el tema y cada vez sale más y yo que soy el del sueño cada rato me toca decir, venga. Sí, porque la gente ha visto, la gente muy apasionada. Piso a tierra, polo a tierra, muchachos, porque esto también tiene unos costos. Claro, a eso voy. Una cosa es la idea y la otra cosa es legalizar la idea. Entonces, para entrar, digamos, en ese circuito de museología nacional, hay que conformarse legalmente. ¿Cuál es la figura o cuáles son los pasos para llegar a eso? Bueno, ¿qué hemos encontrado? Que tienes que escoger entre corporación y fundación. Okay. Eso tiene una tiene unos beneficios, la otra tiene otros beneficios. Normalmente son beneficios a nivel impositivo. La fundación tiene unos beneficios impositivos, pero también tiene más supervisión, es decir, la ley está muy encima de las fundaciones, entonces hay mucha auditoría, te van a estar auditando, venga a ver usted en qué está, muéstrame las cuentas, la contabilidad, el revisor fiscal y el contador tienen que ser personas especializadas en fundaciones, en entidades sin ánimos de lucro, y en este caso el contador tiene que saber mucho de entidades sin ánimo de lucro y tener conocimientos de derechos autorales, etcétera. Entonces te empiezan como a perfilar mucho y es difícil encontrar un contador de esas condiciones, ¿cierto? Creo que a la gente le gusta mucho esa figura de fundación porque hay la creencia de que las fundaciones pueden captar más apoyos, más apoyos de monetarios de diferentes entidades. Esa es una de las ventajas. Y es que uno le puede, en una conversación con un posible patrocinador, decirle, mira, te vas a poder descontar esto de impuestos, de ¿no? impuestos en tu declaración de renta. Y eso es un gancho, pero nosotros todavía no hemos llegado allá porque apenas vamos a empezar. Okay. Pero esas son dos cosas que hay que hacer. Y hay que hacer todos los trámites ante Cámara de Comercio, que eso fue para nosotros un infierno, porque nos pusieron a hacer semanas de les faltó esto, cambien esto no lo habíamos visto, esto no es así, entonces bueno, entonces hay que registrar la fundación en Cámara de Comercio dentro de entidades sin ánimos de lucro, ya luego entrar a registrar marca, ¿sí? Y marca es marca nombre y marca gráfica, para poder ya luego ir ante el Ministerio de Cultura y decir existimos. Ya. O sea, legalizar todo eso quita tiempo y alguito de inversión. Plata, o sea, ahí se pueden ir tranquilamente de 3 a 4 millones de pesos solamente en esa vueltecita. Entonces, eso sí, en tema de papeleo. En temas de papeleo. Más lo que se viene luego, porque cada año hay que hacer unas renovaciones, hay que tener creo que un tema contable. Claro, hay que eso tener también revisor fiscal y ese revisor fiscal cuesta un dinero, ¿no? Cuesta un dinero, eso para nosotros lo tenemos como costos fijos, pues porque el tipo no es rojero y entonces él no nos va a trabajar no va a donar, sí. Exactamente, entonces, y el contador también. Entonces hay unos costos fijos. Te iba a decir otra cosa. Bueno, entonces hay que registrarse, Cámara de Comercio. Bueno, ¿por qué? Porque luego, al decirle al ministerio, existimos, y esto somos, y ya estamos registrados, comienza, digamos, a contar el reloj para poder luego aplicar a beneficios de tipo de poder participar en becas, poder participar en convocatorias, donde pueda entrar unos dineros por concurso, y con esos dineros el museo ya pueda decir, apalancarse. Ok, ya tenemos una platica y con esa platica podemos hacer esto y estas mejoras. Hasta ese momento nosotros, si nos vamos por ese lado, tendremos que esperar. Lo que hemos visto en convocatorias es que te piden mínimo 1 año. Ajá. Y hay otras que te piden mínimo 2 años. Entonces hay que estar ahí en el aguante, sosteniendo. Y haciendo, porque no solamente que ya existo y no hago nada porque voy a esperar, no, tienes que mostrar que estás haciendo cosas. Entonces por eso es que arrancamos de una primera exposición, segunda exposición, queremos mostrar mucha gestión. Excelente. Bueno, a mí me parece bacano también el trasfondo de todo este tema de Muro, porque es que veo a la generación tal vez más veterana del rock de Medellín. Claro, pues los que vamos de Álida. Los veteranos, o sea, y me parece una cosa emocionante porque siento que también tiene un tema espiritual de legado, de memoria,
y siento que es también como un compromiso medio paternal, como que los papás del rock local están de cierta manera, muchachos, venga. Sí, Como que venga. Totalmente. O sea, a mí eso me parece muy emocionante. Pues. Totalmente bello y acertado lo que estás diciendo. En nuestras conversaciones, porque somos distintos, o sea, trabajar en equipo no es fácil. Entonces, pues ya tenemos muchos años y ya bajamos esos temas de ego, pero siempre que estamos en conversaciones, lanzamos una pregunta. ¿Esto que estamos hablando le es bueno para la ciudad? ¿Esto que vamos a hacer es bueno para la ciudad? Y entonces ahí es donde todos volvemos y nos equilibramos. Porque ya después de esa idea y qué va a pasar con mi música, que es como la parte romántica mía que me preguntaste de esto, de dónde salió, ya es el propósito, y el propósito es el del legado. Y el propósito de muchachos, vamos a dejarle un legado a la ciudad. Y creo que te lo dije a ti hace unos días, y si no, pues aprovecho la oportunidad. Yo, Carlos Acosta, yo pienso que yo voy a estar aquí X tiempito, ¿sí? Y luego yo quiero que llegue una nueva generación, y para mí una nueva generación serán los Román González, los Flaco Trujillo, los Santiago Arán, no sé quiénes, que lleguen a relevarnos a nosotros y a seguir sacando muro para adelante, ¿cierto? Porque es que ya eso no nos pertenece, ya le pertenece a la ciudad. Sí. Esto, qué cosa tan berraca. Nuestro amigo, nuestro difunto Jorge Montoya, yo por eso siempre utilizo la palabra Quijotes, que eso me lo decía él, me decía, los rockeros de Medellín somos unos Quijotes, la pasamos soñando cosas y todo el rollo. Y digamos que de Ancón para acá, un poquito atrás, ya tenemos más de 50 años de historia de rock en Medellín. Yo decía, pero ¿cómo es posible que después de tantos años, 62. ¿cierto? Después de tantos años, varias décadas, ¿cómo no hemos sido capaces de unirnos en un proyecto cultural así de fuerte? Pues listo, está bien. Y vos que has trabajado en industria, en los sellos disqueros de Medellín y todo eso, yo decía, pero venga, muchas veces los artistas se frenan porque es que no hay dinero para que las cosas funcionen. Pero haces una buena idea y un buen compromiso de gente. El dinero aparece, es una herramienta. Pero yo decía, pero ¿por qué carajo ha tenido que pasar tanto tiempo para que una idea de estas aflore? Yo sé que muchas veces en los últimos 30, 40 años mucha gente ha tenido la idea, pero de ahí a comprometerse y llevarla a cabo ha sido muy difícil. Ahora, pregunto yo, ¿será que necesitábamos tiempo para madurar? Yo he pensado en estos días, tan charro que a nadie se le haya ocurrido, ¿cierto? No, seguro se ha ocurrido. Sí, seguro, a mucha gente tenido le la ha idea, ocurrido. pero ya puedes entrar a ponerle el pecho de frente. Pero bueno, nos tocó. Hay un cambio, y también me parece muy bonito lo que nos está pasando con Muro, y es, si yo me devuelven mi tiempo, cuando yo tenía 18 años y fui a organizar el concierto en la Macarena, el primero, yo fui a una institución como Corpaul, que era la que administraba, no sé si todavía lo hace, la Macarena, y yo dije, mire, yo quiero que me alquilen la Macarena para un concierto de rock. Entonces allá me dijeron, usted está loco. Eso fue lo primero que me dijo la niña que me atendió. Y han pasado, pues sí, 45 años desde aquel entonces, y yo llego ahora y digo, bien, tengo esta idea, y todo el mundo me ha dicho, ¿qué nota? O sea, todas las instituciones, la Piloto, la Fundación EPM con Casa de la Música, todos los músicos con los que conozco y que no conozco, que me han contactado, los patrocinadores, o sea, un patrocinador con el que pues ya, porque esto ya, como no vamos a tener recursos del Estado todavía, entonces tenemos que buscar patrocinadores porque no, eso desde el bolsillo es muy duro. Y hombre, hablando uno con un patrocinador y el patrocinador se queda mirándome y me dice, que no te da idea, hombre, yo soy guitarrista, tengo una banda de rock, me parece una nota, qué agradecimiento con ustedes, déjate yo ir a buscar esos fondos como sea para ayudarles en el arranque. Entonces siempre, o sea, si hay un cambio, si ha habido un cambio entre estás loco y ahora, qué nota, vamos a ayudarte. Pero vení,
yo te lo voy a decir desde mi punto de vista romántico, pues, que te lo dije ahorita, que he seguido tu carrera. De cierta manera, tu generación han sido como mis hermanos mayores. Te lo he dicho muchas veces y me siento muy inspirado por todo lo que han hecho, pero es que no es gratuito que después de 45 años estés vos frente a esto, porque ha sido un proceso de toda una vida soñando y luchando eso desde que se te ocurrió esa primera idea a tus 18 años de hacer un concierto de rock, que la gente todavía recuerda ese concierto en Medellín y todo lo que has hecho, todos los emprendimientos, pues porque has tenido pues tu vida profesional y todo, pero siempre estás ahí como promotor, como incentivador, como manager, todo lo que has hecho con la emisora, la primera emisora web de rock de Medellín, la primera distribuidora de música independiente, las columnas en el periódico, los programas de radio. Nosotros no teníamos una persona, un periodista en Colombia que hablara de ese rockcito nuestro que nacía, y vos fuiste una especie de John Peel de BBC de Londres a menor escala, que te preocupaste por atenderlos a todos. A ver, venga, que están estos de Obstinato con su disquito, que estos muchachos de Kraken también, pero entonces necesitan manager y te metes por ahí. O sea, vos siempre has tenido esa visión. Yo no sé, yo quisiera saber de dónde nace, porque yo sé que no es un tema de dineros, hay una pasión muy fuerte que te ha llevado a todo esto, y es una vida que has estado como tejiendo con todos esos detalles. Entonces creo que estás llegando al podio con esta acción ya para tu medalla de oro. O sea, esa huevonada, decime, Román, eso es muy hablar de mierda, eso es romántico, pero es inspirador. ¿Qué tan berraquitos que hayan logrado esto? Sí, o sea, yo le decía a alguien en una conversación en mi casa, yo le decía, me hacía una pregunta un poco parecida, y yo le decía, es que a mí me tocó que conciertos, no hay conciertos, o sea, no hay conciertos bien hechos, ¿cierto? Entonces, venga, organicemos un concierto bien hecho. Bueno, hombre, es que hay bandas, pero no hay un buen manager. O sea, ¿y qué es lo que hace un buen manager? Entonces, pues yo, sin ser manager, me pongo un buen manager tiene que hacer esto y esto y esto, porque los que habían o les daban en la cabeza a los músicos o se los pedían y se los comían. O sea, eso hay de todo. Sí, ¿cierto? Claro, es una industria que tiene de todo. Eso era una cosa, era un desorden donde ser manager era pues una cosa toda sui generis. Entonces, bueno, venga, yo me meto de manager a ver qué es. Hombre, es que los grupos no tienen como, pues hacen música, pero las disqueras no les dan la oportunidad. Entonces, venga, vamos a hablar con las disqueras y entonces logramos empezar a tumbar ahí a paradigmas y a que nos grabaran. Entonces, como que yo iba viendo en la cadena de producción tradicional de la música, falta aquí este engranaje, entonces yo traté como de ir haciendo lo que engranaba para que la cosa funcionara. Ya hoy lo miro así. En ese entonces uno no lo mira como, voy a empezar a coger la cadena de la producción y hacer como el punto de engranaje. No, era un tema que se hacía por pasión, que incluso yo te admiro mucho porque yo te veo a ti, yo te lo dije en estos días. Yo veo a Román y me parece estarme viendo ahí, porque yo veo que Román hace esto, interactúa aquí, publica aquí, difunde acá, o sea, está totalmente metido en el tema y creo que me entiende perfectamente. Solo que en esa época era muy titánico. Era muy duro, y ahí sí lo de Jorge Montoya, o sea, éramos Quijotes peleando contra los molinos, molinos políticos, molinos religiosos, molinos sociales, era muy duro. Vení, pero contame, es que yo quiero saber la semilla donde nació, ese pelado de 18 años, de dónde nace todo porque es un amor, una entrega y una pasión, o sea, has entregado tu vida a una cosa, pues puta, que yo aplaudo que ahora se esté como valorando tanto, porque es que es muy frustrante. Yo entiendo a toda la gente, o sea, desde el que es músico hay muchas cosas, energías ahí, y he visto grandes artistas perder el rumbo,
en medio de la frustración. Sí, total. O sea, sin encontrar puertas que se les abran y todo eso. Aguantar hambre y terminan por ahí. Hay historias muy terribles, pero ser uno dinamizador y fanático y todo eso. En algún momento antes de tus 18 años, ¿qué fue lo que te llevó a soñar? O sea, ¿en algún momento proyectaste todo esto que estás viviendo en todos estos años? Sí, yo necesitaba más información. O sea, yo soy un sediento de conocimiento. Pues eso me lo digo hoy. Uh-huh. Anteriormente, pues yo decía, yo quiero más. O sea, entonces, cuando estaba sardinito de 15, 16 años, yo oía radio. Entonces, la voz de la música era instrumental. Sí, ahí no había locutores. La voz del cine, con Tito y Donny, sí, era... Este es el número 2 esta semana, este es el número 4, este es el nuevo número 1. Ajá, pero ¿y qué más? ¿Y quién es ese? Pues, ¿quiénes son? ¿De dónde son? ¿Por qué son? Yo quería saber más, pero nadie lo daba. Entonces, con base en eso, y yo empecé a buscar revistas de la época, pues eso no se conseguía nada. Pero con lo poquito que podía, empecé como a armar mi universo de conocimiento del rock, ¿cierto? Seguramente con errores, con fuentes no muy buenas, pero con lo que había. Y un día dije, yo voy a ir a una emisora, pues quiero ir a hablar con alguien de una emisora para que me dé la oportunidad de hacer un programa de información, donde yo presente música, pero diga todo lo que hay que decir. Vea, este grupo es producido así, el ingeniero de grabación fue así, las letras son de estas, o sea, todo, porque estoy seguro que como yo debe haber otra gente que quiere saber, siempre bajo esa idea de información. Entonces yo fui a una emisora y me dijeron que no. Me dijeron que no. Pero eras muy precoz, un niñito de 16 años. Estaba como con 16 años, sí. Caramba, sí, sardinito, o sea, sardinito. qué motivación, el principito del rock and roll, qué soñadera. Y entonces, claro, a mí se me parece un niñito de 16 años ahora, hoy en día, con esas curiosidades, y yo lo valoraría mucho. ¿Sí me entendés? Total. Yo sé, porque es que esas mismas curiosidades que vos tenías, yo las he tenido también, y también he sentido eso, pues, porque como que a veces necesita uno muchas canas para que te escuchen. Y entonces, eso me imagino que fue muy frustrante, como tu intención de querer hacer las cosas y de repente... A mí el de la radio, que era de Todelar, de radio musical, me dijo una cosa que casi me mata, y es: usted nunca va a ser locutor. Así. Porque me hizo una prueba. Ya. Entonces mi voz no es muy gruesa ni nada, y en esa época eran las voces impostadas, pues, así. Entonces mi voz no daba, entonces me dijo: usted nunca va a ser locutor. Y ya salí de ahí. Entonces después dije, bueno, si no va a ser en la radio, en el periódico, pues puede ser en el periódico. Entonces estaba El Colombiano y El Mundo. En El Mundo estaban ya Pachelli, Madrigal y Carlos Bedoya. Entonces ahí estaba cubierto, pero en El Colombiano no. Y El Colombiano era 10 veces mayor que El Mundo, pero era anti-rock. O sea, El Colombiano... Conservadorcito, sí. No, conservador. Y escribían en contra. Y esa es la época de los editoriales del rock es música demoníaca, de no deje escuchar a sus hijos rock, ese tipo de cosas. Entonces era... Y en las secciones de música las escribía Reinaldo Vélez. Rey era, que todavía vive y somos muy amigos, Rey era el hombre que recibía toda la música de las disqueras. Entonces él iba y publicaba. Hacía sus curadurías él. Salió el artículo tal, y él lo invitaban los artistas de tango, los boleristas, pero de rock nada. O sea, de vez en cuando acá una cosita y de rock, y era básicamente la duplicación del boletín de prensa. Él no tenía por qué saber de todo. Pero era nada. Entonces yo vi ahí una oportunidad. Vení, pero a estas todavía estabas en el colegio o ya habías comenzado a estudiar comunicación. Yo voy después de, cuando yo voy a Radio Musical, estoy en el colegio. Ya. Porque vivía en La Cabañita y salí de La Cabañita muy tieso y muy majo a esa entrevista.
Cuando yo voy al colombiano estoy en el primer semestre. Ya. Estaba chiquitico. Esta- También estaba igual chiquitico. ¿Esta pasión, esta curiosidad te llevó a escoger tu carrera? No. Como no, que vos dijiste, o sea, si me meto en la comunicación también voy a estar en el tema No. de los medios. No, No, nada que fue ver. nada que ver. No, nada que ver. Era mi segunda opción. La primera opción no pude por plata. Ya. Porque yo quería ser biólogo marino y no, era muy costoso para mi familia. Entonces nada, escoja. Y como yo estudiaba en Bolivariana, pues en Bolivariana nos dijeron, hay estas opciones para los bachilleres. Y yo, bueno, comunicación, me gusta. Y ahí Ya. entré. Y entonces voy al colombiano. Ok. Así, chiquitico, sardinito, con unos papelitos aquí debajo del brazo. Me recibe Juan Guillermo Montoya, que luego va a ser el presidente del Atlético Nacional y el director de Caracol Noticias en Medellín. Y él es el director de la sección C del colombiano. Y yo voy, así como dijiste, un sardinito se le apareció a este periodista y le conté la historia. Y el hombre, gracias a Dios, dice, bueno, escribió un artículo y vamos a ver qué pasa. Escriba lo de 3 cuartillas. Y yo le entregué un artículo de 11 cuartillas. Ya. y la publicó toda. Fue ¿De qué hablaba el artículo? ¿Te El acuerdas? artículo se llama sobre los Rolling Stones. Ya. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así se llamaba el primer artículo que publicó la primera página del periódico El Colombiano, dedicada a un artista de rock en su historia. Fue esa. ¿Sí? ¿Vos conservas todos tus artículos de toda la vida de esa época? ¿Los guardas? No, a mí mi colección, que era maravillosa, de todos mis artículos durante 6, 7 años que estuve en el periódico, me la botó la jefe de redacción del periódico El Mundo, porque cuando en El Colombiano dicen no más, porque hacen una alianza con Veracruz Estéreo, entonces yo quedé sin la columna. Entonces yo cojo todos mis artículos y me voy para El Mundo a hablar con la jefe de redacción y a mostrarle quién era y todo lo que había escrito, y me dijo, déjemela aquí, y se la dejé y la botó. No te creo. Entonces me tocó ir al colombiano después a meterme en los archivos allá a ver qué recuperaba, y recuperé muchas cosas, pero los originales pues así en papel periódico no. Ya, te digo esto por varias cosas, porque estás retrasado con tu libro. Creo que ahí tenés mucho material para libros. Un libro de todos esos textos, más todos los textos vivenciales, más todos los emprendimientos culturales. O sea, tenés como para sacar 3, 4 libros. Pues por lo menos uno. Sí, bien sí, bueno. Hay que dedicarle tiempo. Sí. Y lo que pasa es que uno piensa que lo de uno es medio normalito, ¿cierto? Entonces, pues yo como la gente... Qué cagada, ¿cierto? Uno como se da de palo. Yo apenas ahorita después de viejo pues, me metí en el tema de comenzar a escribir. Porque sí, también me pasaba lo mismo, pero ay, la gente ya no lee. Pues, o sea, como que yo decía, producir este tipo de cosas, pero nada, no importa. Pues me acordé de un amigo que nunca pasaba a la Universidad de Antioquia y me decía, no, yo no conozco el desprecio y me sigo presentando. Entonces yo siempre he soñado tener mi talk show. Yo quisiera ser Jimmy Fallon de Medellín. Total. Si lo logró Suso, ¿por qué no lo va a lograr yo? Pero como a mí me pasa eso, que aquí nada más tenemos 2 televisiones y no me paran bolas, entonces armé mi propio set y que hijo de puta, vamos para adelante. Sí, porque no conozco el desprecio, ¿cierto? Entonces antes de seguir abondando, quiero volverme un poquitico acá. Esto ya es chisme mío, pues, para mi libro, y es que ¿cómo así que te sacan del colombiano porque Veracruz hace una alianza? Sí, claro. Y entonces ahí aparece la página que nota de ellos. Exacto. O sea, venían más fuerte por claro, la emisora. O sea, yo era el columnista, Uh-huh. pues cada 8 días sacaba, los jueves salía la columna Espacio al Sonido, que era de rock. Qué buen nombre, Espacio al Sonido. Me encantaba. Y ahí pues a veces me daban toda la página, a veces metían un aviso pues que uno no estaba esperando, entonces me escapaban, pero tenía la sección todos los jueves. Y con esa sección mucha gente de los años 80, de comienzos de los años 80, porque estaba hablando pues de la primera parte de los años 80, se culturizó, porque no había nada. Era la única parte donde el rockero podía leer qué discos salieron, la biografía de Zeppelin, la biografía de cuando trajimos The Wall de la película, y fue donde hablamos. Entonces era la única parte en un periódico que era el dominante, que llegaba a las casas, que estaba en la sala de la casa y el papá la abría así pues en el comedor, entonces donde el pelado decía, hay rock, están hablando de rock. Entonces yo escribí ahí mucho tiempo.
hasta que un día llegó Samuel Arango, que era el decano de comunicación social, mi decano de hecho en comunicación social, y Samuel lo contrata el colombiano y lo primero que hace es sacar a casi todos los colaboradores. Ya. Porque se lo dije a él, oye, pues mi columna no va a seguir porque el colombiano decidió no seguir con todos los colaboradores, pero yo veo ahí a Luis Alberto, el de cine, a Luis Alberto Álvarez, El cura. el cura. Yo le dije, pero yo lo veo escribiendo su columna y él es colaborador, entonces no sacaste a todos, sacaste a algunos, y dentro de estos algunos me sacaste a mí para meter a Veracruz Estéreo. ¿Por qué? Porque con Veracruz era un acuerdo comercial donde el colombiano iba a meter cuñas en la emisora, donde la emisora iba a meter todo su poder comunicacional y bueno, entonces ya los que aparecían escribiendo eran Carlos Alberto Ríos. Claro. No había forma de competir contra la emisora. O sea, ellos tenían claro, era un una columnista alianza. así, que escribía en una habitación así como la que estábamos, que recibía la música y se dedicaba a su oficio, mientras la otra era una potencia pues en ese momento económica. Vení, ¿a los colaboradores les pagaban o eso era Sí. todo ad honorem? No, sí pagaban. ¿Te pagaban plática por columna escrita? Sí, por columna escrita. ¿Cuánto te pagaban? 500 Yo pesos. no me ¿cuánto? acuerdo. Pero Yo era no que me- como más o menos que mucho o poquito. No. Eso, ¿Te daba siquiera era para los me- pasajes? ¿No? Sí. O para comprarte un disquito. No, pues es que, bueno, te vas a ir para atrás con esta. Yo que era todo romántico e independiente, y dije, bueno, si me van a publicar, a pagar por 4 columnas, entonces me van a pagar tanta plata que no me acuerdo en este momento cuánto era. Entonces con eso me pude ir a vivir solo. Entonces me fui a vivir solo a una finca por allá en San Javier y la cosa es que a veces no me publicaban. Ya. Pasaba por un filtro. No, sino que a veces Se llenaba pasó la página tal con otro. cosa y entonces no salió la columna, entonces no había plata por la columna. Entonces yo comía, durante ese tiempo yo aguanté hambre porque podía comer un día al mes, podía comer arroz con carne y con papa, y ya de ahí en adelante arroz con huevo y con papa, y el resto del mes arroz con papa. No jodas. Sí, eso pasó un tiempo. Y al mismo tiempo estabas estudiando en la universidad. Al mismo tiempo estaba estudiando la Bolivariana. Qué tan berraquito, hermano. No. Es que a mí me gusta escudriñar en eso porque todo hombre es una historia. Sí. Nadie sabe la vida de nadie. Pero cuando yo veo personajes así tan inspiradores, con esa pujanza y con esa cosa, yo digo, hijo de puta, aquí hay material genético, aquí hay historia, aquí hay unos cimientos muy fuertes. Sí, era un poco, Román, lo que hablamos en el conversatorio de la batalla de las bandas, o sea, porque la gente piensa que ya lo ven a uno, ¿cierto? Y, estos tienen plata, ¿no? El camino fue muy largo y arrancamos desde muy abajo. Y más en esa época, te digo que cuando te digo se aguantó hambre. Bueno, la cosa es que, para no alejarnos mucho de la idea de Muro, es que yo creo que también el tema de tener el museo, una cosa táctil, visible, comprometida, lleva a otras cosas. No solamente es preservar las colecciones de todos los que vamos a donar cosas, sino que eso hay que darle rotación, eso tiene que generar otros contenidos, ¿sí? Eso tiene que haber más conversaciones con la gente, tiene que haber un espacio para que la gente venga, ¿sí? Se comunique, se informe. No sé, yo me imagino que a partir de ahí pueden aparecer muchos libros, muchas series documentales que se abastecen de la misma información que va a llegar. Total. Eventos que también abran las puertas a las ciudades, abrir la posibilidad de que mucha gente que no tiene muchas opciones para que sea escuchada pueda acercarse. Te lo digo de esa forma romántica y que yo sé que lo tienes, pero quiero que me des tu visión, y es que, por ejemplo, esa huevonada que manejo yo, o sea, yo a veces como que me apasiono con cosas. Entonces, para mí, el Teatro Carlos Bieco, más que un teatro, es la posibilidad que tiene, tal vez la única posibilidad que puedan tener muchos músicos en Medellín de acercarse a un espacio para que les escuchen. ¿Cierto? Eso me parece mágico. Hombre, qué pesar, no son los 80, pero ya la radio ya no funciona, no es fácil llegar a que te programen, no es fácil llegar a que te promocionen, y la prensa también ya no tiene casi espacios. Increíble. Yo hago estas huevonadas por entusiasta, pero quisiera que 2000 personas se contaminaran también para hacer este tipo de cosas, de verdad. Entonces yo creo que haces el oficio de ser artista
o de tomar la decisión en una ciudad como Medellín y decir, hijo de puta, voy a montar una banda de rock, es muy sombría. ¿Ya? Cuando uno ve estas instituciones en el mundo, como el Rock and Roll Hall of Fame, el Museo de los Ramones, todo este tipo de cosas, que uno como tercermundista dice, no, es que los gringos tienen mucha plata y todo lo vuelven un negocio, entonces así muy fácil. ¿Ya? Pero hay muchos ejemplos que son autosostenibles, exitosos, ¿cierto? Y autosostenibles. Entonces, siempre digo yo, pues o sea, es un espacio que tiene que tener las puertas abiertas para que se alimente, para que escuche. Y creo que la gente, el equipo de trabajo tiene que ser gente muy sensible como en eso. No voy a hablar mal de instituciones, pero por ejemplo el Museo de la Memoria de Medellín me parece que a veces se queda cortico en acciones y diré yo, bueno, es una cosa pues que es una institución, que no es tan independiente, que tiene que funcionar de X o Y forma. Vos has visualizado esas posibilidades. Que de pronto una idea buena, humana y todo esto de pronto en algún momento se vuelva una caspa y que cierre las puertas y que se vuelva coercitiva y todo el eso es una de las cosas contra las que hay que tener eso muy claro, ¿no? Que Muro tendrá que luchar si en su momento se le presenta, ¿cierto? En principio, como yo lo tengo concebido y da su origen, es una frase súper cliché, pero está funcionando porque ya he oído más de uno que dice lo mismo. Es un museo, es de todos y para todos, ¿sí? O sea, donde se quiere escuchar a todo el mundo, queremos que todos participen, que todos lo sientan, que todos se empoderen de él para irlo construyendo. Primero, porque, ojo, hoy, o sea, nosotros inicialmente pensamos que íbamos a ser itinerantes. Ok. Es más, yo creo que cuando hablamos la otra vez estábamos bajo esa figura de itinerancia. Luego el Flaco Trujillo me hace un puente a mí y me consigue una cita con la Fundación EPM de Casa de la Música y vamos y contamos la historia y eso fue amor a primera vista. Amor a primera vista es que María Cristina y Andrés nos dijeron, no busquen más. Porque ya nos habían dicho los que están construyendo la arena allá en Sabaneta, nos dijeron, no, el museo viene para acá, pero eso todavía no pues eso todavía está en construcción. Entonces nos dijeron, no busquen más, este es el espacio de ustedes, y fuimos y nos mostraron la sala de exposiciones, y vénganse para acá, y yo vi la coherencia, ¿cierto? De Casa de la Música, que nos quieren tener, las instalaciones tan divinas. Hay unos 5 salones con acústica, con toda la tecnología para que podamos ahí hacer talleres, conferencias, pequeños conciertos. Entonces yo, no, aquí está, perfecto. Entonces hicimos como ese acuerdo, y es un acuerdo de voluntades. Y estamos como muy, muy, muy enamorados los unos de los otros. Pero el museo realmente no tiene sede. Sí, yo entiendo esto desde las lógicas de la gestación de la idea y este apoyo, esta alianza con ellos, pero yo sé que en algún momento vas a tener que tener tu propia sede. Total, y vamos a empezar a luchar por esa sede desde alguna forma, porque aquí existen comodatos, existen un montón de formas que quitan tiempo, desgastes, charlas, bueno, sí, que cuando la gente se enfrenta a eso ya se va la energía, como que ay, qué desgaste, una reunión con que otra cartica, que el balance, y ahí es cuando la gente, los sueños se levantan. Hay un ejemplo en Medellín, yo quisiera tenerlo aquí sentado algún día a Carlos Mario Aguirre, porque me parece que lo que ha hecho con la sede del Águila Descalza en Prado es una cosa impresionante y es un proyecto que yo conozco desde la independencia, cómo lo protegen. Creo que no hay otro proyecto cultural en Medellín que tenga esa contundencia. Yo creo que ese es como un ejemplo a seguir. Sí, qué bueno, yo sueño que el Museo del Rock de Medellín tenga su sede, que tenga un sitio para que la gente escuche música, que hayan eventos, que tenga su librería. Exacto, y como lo estás describiendo es lo mismo y tiene que ser así porque todos tenemos la misma visión de cómo debería ser, pero nosotros tenemos como un modelo lo del Águila Descalza, ¿sí? Miren, así. Somos un poquito más ambiciosos en términos de tamaño. Sí, porque necesitamos espacio para conciertos. Necesitamos espacio para conciertos, queremos tener
tiendas, queremos tener pues mucha actividad académica, queremos, dentro de todo lo que queremos hacer, pensamos en tener como nuestro propio universo de bares, ¿sí? Ujú. O sea, bar blues, bar heavy, bar, ¿cierto? O sea, pero apartes, pero todo dentro de un ecosistema. Pero eso es parte de, ¿cierto? Claro. Y entonces, sí tenemos claro, es que desde que inauguremos el 3, ese es el propósito, tener nuestra propia sede. Y entonces ahí tendremos que crear un plan de amigos, de aliados, de benefactores, de donantes, sumar lo que pueda entrar por el ministerio, sumar lo que pueda entrar por la empresa privada, etcétera, pero en procura de la sede Ujú. propia. Entonces, ¿cuánto tiempo estaremos en Casa de la Música? No sé, diría que el tiempo que sea necesario, pero el menor tiempo posible de cara a estar instalados en una sede propia. Qué bueno. Qué bueno, ¿sabes qué? A mí me parece súper... Qué buena herencia. Pues, ¿cómo te explico eso? O sea, alguien en Medellín tenía que hacerlo y tenían que ser ustedes. Ustedes son los hermanos mayores del rock, tu generación. ¿Cierto? O sea, qué bueno. O sea, porque en algún momento yo pensaba, pero vení, el rock de Medellín le ha faltado mucho comunicarse entre sí mismo. Yo a veces sentía, hey, ¿cómo no nos hemos retroalimentado de las anteriores generaciones nuestras? Yo a veces siento que los nuevos construyen desde su realidad y cometen los mismos errores que han cometido los... Total. No ha habido como esa comunión, ese intercambio de saberes, y eso lo tienen que hacer los mayores. Sí. ¿Sí me entendés? Y eso pasó, Roman, no sé si lo sentiste, el día el día del conversatorio sobre la batalla de las bandas. Yo después lo reflexioné así. Es como si hubiéramos sanado una herida. Es como si hubiéramos aclarado cosas y todo el mundo hubiera quedado como tranquilo, porque lo he recibido. Después de esa conversación, mucha gente me buscó en Facebook y... Te han escrito. Sí, me han escrito para seguirme, y me han escrito una gente muy linda, muy bella. Y gracias por todo esto, gracias por yo estuve en ese taller. Y yo después pensé, es que cuando se hizo la batalla de las bandas, yo no recuerdo, o sea, se hizo el concierto, pasó lo que pasó y Se cortó de cada tajo. uno por su lado. Ujú. Y aquí siento que 40 años después, como que se hizo esa reunión que se debió haber hecho después, ¿cierto? Ujú. Y creo que se sanaron muchas cosas en procura de una hermandad, ¿cierto? Entonces yo creo que si trabajamos en esa misma dirección, posiblemente podamos tener grandes logros. Ahora que estamos ya pensando en la segunda exposición, que es la historia del rock de Medellín, nosotros estamos haciendo pues como las líneas de tiempo y aquí pasó esto, y dice, bueno, ojo que puede que alguna parte no que omitamos, pero lo que vamos a hacer es invitar a que todos digan, venga, yo falto aquí, ¿cierto? Venga, aquí esto no es en enero, sino que es en marzo, y entre todos vamos construyendo precisamente esa historia oficial, llamémoslo así. No, entonces lo que se viene es trabajo. Como un berraco. Lo que me llama la atención, pues sin ofender, pues porque digo con mucho respeto, y es que son todos los jubilados que ahora tienen tiempo para trabajarle a su pasión, ¿no? Esa también estás acertando. Porque hay que meterle tiempo al asunto. asunto. Yo no soy jubilado, pero varios de mis compañeros sí están jubilados y tienen mucho tiempo. Yo lo que hago es duplicarme, como siempre, porque tengo que trabajar hasta los 70. Pero sí llegó un momento donde el año pasado dije, este es el momento. ¿Por qué? Porque soy dueño de mi tiempo, a pesar de que trabajo, pero soy dueño de mi tiempo y tengo unos recursos, ¿cierto? Entonces yo estoy dispuesto pues como a aportar tiempo y recursos para que el museo arranque hasta que ya se engrane con la realidad pues de la ley de los fondos y lo que viene del gobierno. No, y seguro que detrás de esto se vendrá también un tema de capacitación a través del museo para otra gente que quiera desarrollar más memoria y más museología en otros temas. Que yo te digo, según la Constitución de Colombia, que nadie se la lee, yo no. sí, según la Constitución de Colombia, esto que estás haciendo
o lo que muchas de las cosas que hemos nosotros hecho en estos últimos años, debería tener el aporte o el support o el apoyo de papá gobierno. Y no pasa. No pasa. Y no pasa. Y me parece que mucha gente, no todos, mucha gente del gremio cultural espera que todo le caiga del cielo, ¿sí? Y se habla mucho de autogestión y independencia y tal, pero yo a veces llego a un punto en que a veces la idea se frena en la primer cartica, en el primer proceso, y hay que tener, convencerse mucho, hay que estar convencido de la idea para lograrlo. Esta semana, nosotros salimos el lunes pasado, ha sido una semana divina, pero antes yo hice un acercamiento a la Secretaría de Cultura, ¿sí? Y te digo pues que me dieron un tratamiento de tercera. O sea, me pusieron, me atendió la gente que no era, me quedaron de contestar, nunca me contestaron, me dijeron que la persona encargada de esto era otra, pero que entonces llegaba y que me iban a poner en contacto. Jamás. Entonces ahí uno dice... Pobrecito, es que tampoco saben. De acuerdo, yo creo que tampoco es gente que está ahí, y no les interesa aprender, rumiando. Esas son las cosas cagadas de la política nuestra, ¿cierto? O sea, como que... Pero cuando necesitan los votos... Cuando necesitan la foto, ahí sí los rockeros, venga para la foto y sume y tal. Yo estoy seguro que ahora ya con toda esta presión mediática y que arranquemos, ya el tono va a ser distinto, ¿cierto? Pero qué pesar, porque pudo no haber sido, no haber ido yo, sino otro que no tiene, digamos, la experticia, pero llega con la idea y le dan un tratamiento de tercera, ¿cierto? Aquí porque uno dice, bueno, si no me van a ayudar, yo tengo como por otros lados, pero cuando llega el otro con esa idea, venga, un museo de esto, de rock pesado, de rock de los 60, de lo que quiera, y lo atienden unos personajillos ahí que nada que ver. Muy corticos. Entonces ahí es donde mueren las ideas y se mata el talento. Se viene un tema de mucho compromiso. Yo de verdad pues los conozco a todos los que están ahí en la mesa directiva. Sé que son gente apasionada, con mucha energía y todo eso. Vamos a meterle ganas, hijo de puta, así. Hay una hay una cosa muy bacana con Alex Oquendo de Masacre. Yo tengo pues la fortuna de tener una amistad pues muy estrecha, y entonces es el personaje público, pero el personaje a puerta cerrada es un personaje lleno de mucha sabiduría. Y entonces una vez me dijo, es que pero vení, pues toda la vida le hemos metido ganas a esto, ¿por qué vamos a parar ahora? No, antes ahora con más ganas, hijo de puta, venga. Pues él me lo habla como desde su música, su arte. Yo no, cada vez más pesado y más no me importa, yo, no vamos a parar. No es el momento de parar. Yo sé que han sido... ¿Por qué? Pues porque lastimosamente en estos últimos años hemos tenido muchos cerebros fugados, gente que pudo haber aportado y que se fugaron. También hemos tenido muchos fallecidos que no se les valoró. Creo que también el museo puede reivindicar toda esa energía creativa. Total. O sea, creo que yo me imagino, es una cosa tenaz. Y si no somos nosotros los que nos comprometemos con eso, nadie más lo va a hacer. Ni el gobierno, ni los políticos, necesitamos un político allá bien activista. Tiene que ser alguien y que lo estoy viendo aquí en este momento, lo estoy mirando en este momento. Yo tengo siempre, yo siempre tengo la actitud, siempre tengo la actitud, pero bueno, hay algo podemos hacer. A lo que voy es que, yo me imagino cosas. Otro evento muy bonito que podría tener el museo es, vos has visto ese momento tan solemne en los Oscars cuando recuerdan a sus fallecidos de ese año. Yo creo que nosotros tenemos muchos mártires en el rock nuestro que de verdad necesitan que se les escriba una página. ¿Sí? No solamente músicos, productores, gente que... hombre, yo, por ejemplo, se me han despertado sentimientos tardíos, pero es porque no tenía el conocimiento o porque no tuve la cercanía, porque nadie me contó, pero yo siento una responsabilidad con traer al presente un montón de acciones de todos estos personajes que giran en este universo musical nuestro. Te voy a contar un ejemplo, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, yo descubrí al Grillo Toro muy tarde. A mí me hubiera encantado conocerlo. Sí, total. Sí, y he estado investigando, es súper cinematográfico, súper inspirador. Qué personaje tan bonito, ¿sí me entendés?
jueputa, cómo en vida nadie aprovechó eso, cómo nadie y todo tuvo, le debemos él. ¿cierto? Eso, todo ¿cierto? le debemos. Cómo no tuvimos la visión para abrazar a esas personas. Sí. Qué cagada. Y a veces yo digo, jueputa, ciudad de mierda esta, tan Sí, mal paridos. indiferente. Sí, No. hemos sido muy mal paridos nosotros, incluso con nuestros mismos artistas. Total, ¿Sí? total. Sí, sí, y me parece maravillosa esa idea. Entonces ¿Sí? la voy a registrar. Elkin Ramírez, por Excelente. ejemplo, me parece una persona que no se ha tratado con el respeto suficiente. Pues digo yo, como fanático, ¿sí? Digo yo, hombre, que falta de respeto lo que han hecho con él, ¿sí? Y entonces, qué cagada. Entonces, cuando eso que te pasó a vos en la Secretaría de Cultura que me contás, ay, me pasa todo el tiempo, no solamente en la Secretaría de Cultura, sino en muchas partes, en las televisiones, en los medios de comunicación. Y yo tuve un periodo más o menos de 20 años, Carlos, en que dije, qué huevonada, y me volví un tipo muy silencioso, porque estaba frustrado, y porque hay gente que tiene el poder de la comunicación y fácilmente te hacen ver como un loquito. Y yo no soy ningún loquito, soy un apasionado. Entonces en algún momento dije como que, ay, qué pereza. Llegue y escribe una columna y dice que yo soy un bobo, pues entonces ya quedo como el bobo. Aquel dice en tal programa que yo soy un loquito con un costal al hombro, y entonces yo como que me alejé. Pero yo en estos 20 años no he parado de hacer cosas y he estado creativamente muy activo. Entonces me abandero y ahora sí más que nunca, hijo de puta, con ganas. Pues, o sea, ya no es tiempo de frenar ni echar para atrás. Ojalá nos llevemos el punto. No, nos lo vamos a llevar. Mi mamá tiene una frase, mi mamá tiene una frase y es: el árbol que da fruto es al que le tiran piedra. Uh-huh. Entonces, y esa es la frase que ella utilizó durante muchos años en su compañía para motivar a la gente a que no se preocuparan por el que dirán, ¿cierto? Uh-huh. Y si están hablando de ustedes, porque usted está haciendo cosas. Si no hiciera nada, nadie lo determina. Entonces, nada, que nos tiren toda la piedra del mundo, que somos los que damos frutos. Beni, yo creo que tu mamá es una santa, sí, como la mía, porque vos y yo somos personajes como muy parecidos, y sé que a ellas les angustian muchas veces estas pasiones nuestras. No sé si de pronto a ti haya ser... yo estaba a punto de que me declaren interdicto de esta maricada del rock. Y hay un tema, y eso me parece bacano y quiero hablarlo con vos, y es que en esta sociedad nuestra, si uno no se gana un Grammy, uno es un bobo. Si uno no está a la altura de Juanes, uno tiene una vida perdida con su guitarrita. ¿Sí me entendés? O sea, como que qué tan hijo de puta, pero yo creo que también es muy valioso tomar esas determinaciones en la vida, ¿cierto? Independiente de estar reconocido a nivel mundial y de ser un gran astro del rock, ¿cierto? Las mamás sufren mucho con eso. Pues, dos preguntas. Primero que todo, ¿por qué nunca decidiste hacer música? O no sé si quisiste tener un proyecto musical, Carlos Acosta Band o alguna cosa así, o la, hubo un momento, o la fucking heavy band, Carlos, pero las mamás, y a veces ellas o aguantan en silencio o motivan o tan, y a cierta edad, como la que estamos nosotros, dicen, no, pues qué carajo, él es así, ¿cierto? Y, jueputa, y eso es el patrocinador más grande que hemos tenido en la vida, son las mamás del rock, que ese es otro homenaje, las mamás del rock. Mi mamá fue la que me prestó a mis 18 años los 100,000 pesos que me pidió Corpaul para dejar de depósito para que me alquilaran la Macarena. Y yo solamente fui y le dije, mami, quiero hacer esto y esto y esto. Y ella se reunió con mi papá y ella fue la que me prestó la plata, 100,000 pesos. Entonces ella es realmente la socia y financiadora. Cuando montamos New Order y hacíamos esas fiestas locas en New Order, mi mamá estaba ya brincando y bailando con todos, ¿sí? De hecho me devuelvo al concierto de la Macarena, en vendiendo las pocas boletas que se vendieron ahí, porque ya el 90% ya se había vendido antes. Mi mamá estaba en las taquillas vendiendo boletas. En una taquilla estaba mi papá, en otra estaba mi mamá, en otra estaban los compañeros de la universidad. Ella siempre ha estado muy presente en toda esta carrera mía del rock, y ayer curiosamente me fui, la busqué y le conté, le mostré, madre, mira, esto es lo nuevo, vi en un museo, no te había contado, y mira lo que salió en el periódico, mira lo que están diciendo en medios, y se alegró mucho, y le dije, bueno, entonces me vas a acompañar el día del lanzamiento. Y me dijo, claro que sí. Esa es otra historia, las mamás del rock de Medellín son las primeras patrocinadoras de todo esto. De las locuras de los hijos. Qué linda. Vení, contame, que esa historia no la sabía.
¿En algún momento decidiste tener una banda y qué pasó que no echaste? No. Me jalaron las otras, me jaló más lo otro, porque cuando vivía ahí en esa finca donde aguantaba hambre, después de un tiempo se fue a vivir un amigo que era guitarrista y empezamos a ensayar y a hablar de montar una banda. Me acuerdo que alcanzamos a concebir, a tener como el concepto que fuera como un teatro, una apuesta teatral. Una apuesta teatral. A medio camino Frank Zappa, Alice Cooper, después lo vi un poquito con Frankie Muerto. Y empezamos a surrunguear. Yo no toco, la idea era que yo iba a cantar y yo escribo poesía y pues tengo mi solfeo, pero no pasó esos ensayos y dije no, y seguí ya por otros caminos. Ya. Sí, pues porque por lo general todos los que somos entusiastas de estas Somos cosas, hemos a veces lo logramos bien, a veces lo logramos mal, tal, pero... Sí, no. Por eso quería preguntarte, porque también nace como el sueño de ser superhéroe, o sea, sí, todos hemos querido ser estrellas de rock. Hay un rockstar metido que no, en mi caso se desata es cuando me voy a tertuliar con mis amigos ahí en la casa, entonces ahí sí nos ponemos a cantar y a brincar y a tocar guitarras invisibles. Excelente. Vení, es que me tiras datos y yo sé que tenés que volver porque es que aquí estamos haciendo un breve acercamiento al tema del museo hoy. Yo no quiero que nos salgamos más del museo, pero es que es inevitable hablar de muchas cosas. 100.000 pesos te costó el alquiler de la Macarena para tu primer concierto que produciste en tu vida, 100.000. Sí. Eso al día de hoy, ¿vos has hecho cuentas cuánto sería? No, pero sí es plática. Podríamos estar hablando que 10, 20 millones de pesos, un poquito menos. 10 millones de pesos de pronto. Por ahí. Ya. María, hermano. Vení, y libraste la inversión de los 100.000 pesos. Sí. Okay. O sea, no quedó la plata. De lo que quedó, yo organicé ese concierto con Miriam Gladys Jiménez en ese entonces, y de lo que quedó, porque sí hubo mucho daño en baños y tal, pero quedó plata. Ella se cogió su parte, 50-50 de lo que quedara, y con lo que quedó, para que más o menos guarden la proporción, yo me compré una cámara fotográfica Canon AE1 Program que necesitaba para mis clases de fotografía y una pipa italiana. Ya. Que fumaba yo pipa en ese entonces. De ahí no quedó nada más. Pero se pagó todo, los daños. Todo se pagó, a los músicos, todo, al del sonido, todo se pagó. Ah, bueno. ¿Y quedaste con ganas de seguir haciendo más conciertos? No, es que de ahí yo me asocié con Raúl Velázquez y montamos todos los superconciertos J&B. Bueno, pero verá que ahí empieza la carrera. Raúl era un señor un poquitico... Acordate de Kraken en el Carlos Viejo. Por eso, no, es que no te digo que es que estamos en mora de escribir tu libro. O escribimos el libro o hacemos 20 podcasts. Usted verá, pero me parece importante hacerlo. Raúl Velázquez también, que pesar, yo valoré o conocí muy tarde a Raúl Velázquez. Me hubiera gustado saborearlo yo siendo un poquitico más joven. No tuve la fortuna. Vos, yo creo que sos la persona que más disfrutaste a Raúl como personaje, o sea, desde lo más profundo, o sea, ustedes fueron amigos, socios, colegas, confidentes. Hasta lo último, sí, hasta lo último. Vos eras mucho más sardino que él, era un poquito mayor. No, Raúl era un señor ya. Estaba... ¿Cómo se conocieron? ¿Y cómo comenzó esa relación? Precisamente porque yo ya estaba metido en la organización del concierto y necesitaba patrocinios, ¿cierto? Entonces supe de un almacén que importaba música, que entonces fui a buscar, o sea, yo busqué patrocinio en mucha parte, pero no, porque en esa época del rock ninguna marca quería acercarse porque podían pasar cosas nefastas. Entonces fui donde él, que estaba ya había montado el almacén J&B Limitada ahí en el pasaje Insumar. Y igual, me presento. Fuiste llegando así de la nada, sin cita. De la nada, sin cita. Yo quiero que me describas cómo fue. Yo Buenas, ¿quién es el dueño de esto? ¿Cómo describime eso?
Raúl es una extraordinaria persona, pero a él le gustaba rodearse siempre. Raúl era gay. Ya. Y a él le gustaba, pero muy, pues muy... No, un tipo muy respetuoso. Un tipazo, pues, pero entonces él siempre se rodeaba de hombres. Y Ya. de hombres muy bonitos. Ya. ¿Sí? O sea, con unos cuajos, unas pintas así, pues que uno los veía y uy. Pero dentro de todo... O sea, era muy pinchado. Dentro del respeto, Sí, pues, sí. porque yo con todos fui amigo y jamás, pues, el hombre llegó a hacer nada, sino que ese era su estilo de casting. Claro, claro. Entonces yo llegué al almacén y yo veo esas personas, pues, como el triple de grandes que yo, y yo bien chiquito, flaquito, peludo. Y yo llego y hombre, ve, ¿quién es el administrador? Y Así entonces me llegaste. sale un tipo grandote que se llama Álvaro. Ay, ¿cómo es que le decían Álvaro? Bueno, Álvaro de bigote, grandote, crespo, una pinta también, unos músculos así. ¿Y para qué lo necesito? No, hombre, es que estoy organizando un concierto y entonces quiero saber si al almacén le interesaría patrocinarme. Y ya, el hombre se fue y al rato ya bajó. Y ahí bajó Raúl y me presentó y entonces medio le conté, entonces me dijo, "Ven, siga". Y entonces ya me fui para la oficina. Pero que de así, él. pero así, quedó pelado. Vos todo sardino. No, Raúl era un tipo súper serio, súper serio. Él venía de ser el gerente de la Singer para Latinoamérica, entonces vivió toda la vida en Nueva York, era muy serio. Ya. Entonces él mucho gusto, y cuénteme qué me necesita. Sí, es por este y este. Yo sí me acuerdo de algo, y es, yo le dije eso y él se quedó pensando un nanosegundo, pero se ve que lo pensó y la vio. Y ahí ya me dijo, venga, hablemos. Y entonces me abrieron pues ahí la puertecita del mostrador y ya me fui para la oficina y ya le conté. Y finalmente él me compra el que vea las fotos y los videos del concierto. Ahí se ve el grande letrero. El backing atrás, ¿no? No estaba atrás, sino en todo el frente. En el faldón. Exacto. Ya, de Está, la tarima. De la tarima. Se ve JB ahí. Se ve JB y él me compra eso y eso es plática que entró para el concierto. Él va el día del concierto, ve que estaba llena la Macarena y él ve el negocio. Ya. Entonces él después me llama y me dice, Carlos, yo quiero que nos asociemos y para seguir haciendo conciertos. Y nos asociamos y organizamos como 3, 4 conciertos más. Y ahí fue una amistad de toda la vida, ¿no? Toda la vida, de toda la vida. De ahí se hicieron muchas cosas. De hecho, ya al final, también hubo unos breaks de años. Pues yo me fui a vivir a Bogotá, entonces yo me desconecté mucho, pero ya cuando volví, lo volví a buscar para que montáramos unos proyectos. Yo ya estaba en mercadeo digital y quería montar unas emisoras web, que aquí eso no se conocía. Pues estamos hablando ahorita del 2003. 2003, Por ahí, 2004, sí. exactamente. Y entonces dije, Raúl, vení, volvamos a trabajar juntos. Y Raúl dijo que listo. Y Raúl era de armas tomar y listo. Y él ya estaba, él era un personaje que estaba más allá del bien y del mal. O sea, él ya tenía su vida resuelta desde hace muchos años, él vivía tranquilo, eso no le preocupaba nada. Cuando había cualquier enredo, él hacía esta seña de Pa'lante. echémosle polvito a eso y sigamos. Era una belleza. Sí, sí. Ese es otro personaje que hace parte de la historia nuestra. Sí, a él se le debe, María, sobre todo en los 80, toda esa serie de programas de heavy, o sea, la cultura heavy, que lo hablamos ahí con Jairo Álvarez, de los especiales de JB Limitada en Veracruz, en Todelar, de la tienda de discos, que era una maravilla, todo lo que traían era con muy buen gusto. Él luego fue productor cuando ya termina todo ese JB, pues que él ya cierra, él sigue como productor de eventos. Entonces los llamaban para que viene Emanuel, y se necesita todo ese montaje logístico, seguridad, tarimas, todo, sonido. Él montó esa empresa y vivió mucho tiempo de eso. Ya. Qué lástima, hombre, es que yo estaba muy chiquito. No tenía acceso a muchas cosas que me parecen fascinantes esta historia. Él creó una serie de correspondencia con la gente, con los editorialistas del Colombiano, donde él escribía y le publicaron. Pues básicamente diciéndoles, el rock no es demoníaco, o sea, usted no puede decir eso. Y era,
Otra de las pasiones de él era el arte. Él sabía mucho de arte y era coleccionista, tenía unas obras maravillosas. Entonces él tenía mucho conocimiento de la música como arte. Entonces él argumentaba desde ese ángulo para que esos columnistas pues que nos tenían totalmente estigmatizados con el diablo nos soltaran, ¿cierto? Suelten al pelado, pues. Una cosa que me llama la atención, que no le he podido preguntar nunca alrededor del universo de J.I.B. y es, antes de los años 90, creo que en los años 90 de ahí para adelante se volvió a generar la apertura económica, pero creo que fue Belisario, que ese año sería su 82, que jodió las importaciones, no dejó importar más, y tuvimos un periodo como de 10 años, de los 80 al 91 por ahí, en que no había libre importación. Preciso la década en la que estaba floreciendo todo ese metal y todas esas huevonadas que nos gustan, todo ese rock, no había dónde comprar una batería, una guitarra, o sea... Por eso es que se cierra JB, porque ya era inviable. O sea, llega Belisario y se caga en el asunto de las importaciones. No sé si fue Belisario, pero fue más o menos... Por ese periodo. 84, 85 más o menos. Ya. Que yo creo que la batalla de las bandas fue como lo último ya. De JB como gestor de eventos. Viéndolo así, hay un antes y un después en la historia del rock de Medellín, de cosas que la gente pues como que no, siento que como que no analiza, ¿no? Pues tampoco se les ha contado este tema de esta historia, pero lo que vemos al día de hoy es el proceso de muchas cosas que han tenido que pasar en Medellín. Estamos hablando solamente de un tema, de unos locos que les gusta el rock, sí. ¿Cierto? Imagínate todo lo que ha pasado en esta ciudad a diferentes niveles políticos, económicos, culturales, bla, 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 bla. Nosotros con el rockcito nuestro, no lo digo maluco, sino como para ponerlo en cierto nivel, hemos hecho mucho con poquito. Sí, total. Pues total. Percibo yo así. Total. Y mucha gente hay gente que no lo ve así. Por eso te decía al comienzo, cuando yo tenía la idea, un museo, y hay gente que aquí qué ha hecho, pero cuando ya uno ve ese mucho con poquito, aquí se ha hecho mucho realmente, y le dimos ejemplo al resto del país, porque Medellín durante mucho tiempo fue ejemplo, y ciudades como Cali, Bogotá nos miraban como la ciudad donde suceden las cosas del rock, y que allá no sucedían, ¿cierto? Entonces venían acá y miraban cómo era y luego se iban a hacerlo allá. Como estamos tan nostálgicos, hay que aprovechar estos últimos minuticos, porque sé que tienes que hacer vueltas y vas a volver, porque ya estás comprometido al aire que vas a volver, para generar, digamos, hemos pasado por dos personajes de la historia del rock que no necesariamente han sido músicos, el Grillo Toro, ¿cierto? Pero yo quisiera que me hablaras un poquitico, que también me parece que no se ha hablado mucho de Pacheli Madrigal. Yo recuerdo a Pacheli, lo conocí él unos meses o unos años antes de fallecer, y tengo un recuerdo súper loco de él. Él iba mucho, yo en esa época, siendo muy sardino, yo trabajaba en el laboratorio de fotografía de Juan Fernando Espina. Okay. ¿Qué año es ese? Te estoy hablando del 89-90. Creo que ya la revista Signos que hacían ellos ya se había acabado. Creo que alcanzaron a hacer como 3 o 4 números. Yo, siendo más pequeñito, iba al laboratorio a comprar la revistica, y después, años después, ya un poquito más adolescente, terminé trabajando ahí, y Pacheli pasaba de vez en cuando a saludar. Me llamaba mucho la atención porque era un personaje así como un nerd de película, sí, así de gafas, de culo de botella, todo el rollo. Súper gruesas. Y una vez llegó con un sobrecito de Manila, con un montón de artículos, recortes de artículos del periódico de él. ¿De él? Sí, pues de que él escribía como que en el mundo, ¿no? Entonces llegó como con un paquetico ahí, como con un montón de recortes, y lo dejó ahí, y ese sobre duró años ahí abandonado. Luego falleció, y yo ese sobre me lo robé. Wow. Yo lo tengo en alguna de estas cajas están. Hay buenos robos. Sí. Pues porque Juan Fernando no le iba a parar bolas a eso, y yo como que sentí la necesidad de mangarme eso. Y cada que llega el tema, a mí me cuentan un montón de anécdotas del hombre, ¿cierto? Yo no sé si de repente él era de tu generación, un poquitico adulto. Un poquitico mayor, un poquitico. Sí, porque pero éramos amigos, pues. De cierta manera eran colegas, porque escribían de rock en periódicos. Sí. ¿Ya? Entonces, siento que también personajes de esos hombres como tan fantasmagóricos, pues como que son tan chimbas, weón. O sea, esas son las historias del rock que me parecen bacanas.
¿cierto? No sé si de repente el hombre fue alguna especie, de cierta manera, siento que les comenzó a escribir un poquitico antes que tú. Sí. De repente fue una especie, digamos, como inspiración también para vos en el tema de escribir, o nada que ver. No, yo no vi. Eso, bueno, es difícil. La memoria me puede fallar. Ve, ¿qué sucede? Estaba el colombiano, el dominante, y de pronto sale una némesis, ¿cierto? Sí. Sale, y dentro de esas propuestas nuevas de manejar la información distinto, viene una sección de rock que se llama Rocola. Ajá. Esa sección sale antes de que yo empiece a escribir en el colombiano, y la escribían Carlos Bedoya y la escribía Pacelli, ¿cierto? Ya. Yo a Pacelli lo conocí en comunicación social porque él era muy amigo de Bofo, El músico. el músico también de los pioneros de los 70. Bofo empezó a ir mucho a comunicación social porque él se enamora de una compañera mía que es Silvia Hoyos, y entonces Pacelli empezó a ir con él porque eran uña y mugre, y ahí nos fuimos volviendo amigos, ¿cierto? Sí, alguna vez seguramente yo pude haber visto la columna de él antecitos, es que no me acuerdo la fecha, pero ellos sí empezaron antes en el periódico El Mundo, la sección de Rocola. ¿Yo qué puedo decirte de Pacelli? Pacelli sabía mucho más que yo en ese momento de rock, pues porque tenía un gusto extraordinario. Román, el gusto de Pacelli era superlativo, o sea, todo lo que él era el hombre de los Talking Heads, él era el hombre de Ramones, de Bruce Springsteen, de Bob Dylan, de Lou Reed. Ese era como la línea de él. En cambio, yo entré por Kiss. Ya. ¿Cierto? Yo entro al rock por Kiss y luego descubro Scorpions, Deep Purple, Van Halen. Entonces yo vengo por el heavy. Él no era heavy, ¿cierto? Yo luego, a través de los años, ya yo empiezo y asimilo eso que él tenía y aprendo de esos sonidos, pero mi base de entrada fue distinta. Entonces yo era más como el pelado rockero y él era más un tipo más desde la onda intelectual, ¿cierto? Uh-huh. Pero sabían mucho, y escribía divino, era muy inteligente, muy inteligente. Qué bien. Iba a New Order de vez en cuando también. Iba a New Order. Vení, ahora que hablas de New Order, que no quería tocar. Lo que pasa es que ves que hay muchos. Yo quería ser un derrotero, porque yo quiero que tu historia sea. Oye, era Muro. Y ahorita volvemos a Muro. Pero hagamos una pequeña pinceladita de New Order. Yo creo que en perspectiva, New Order pudo haber sido nuestro CBGBs. Total. Pues, o sea, yo lo veo románticamente así, ¿Cierto y que en sí? su proporción. ¿Cierto? O sea, guardando las proporciones. Sí. En estos días, Perruncho me invitó a una tocada. Yo no pude ir, ¿vos fuiste? Sí, yo estaba en El Hormiguero. En El Hormiguero, ¿cómo estuvo la cosa? Una belleza. Porque tocó Futuro Simple, tocó Prostáticos y tocaron músicos de otras bandas que tocaron de punk. Imagen, por ejemplo, uh-huh, que tocaron en New Order, ¿cierto? Entonces fue como una especie de homenaje a esa época en que New Order sirvió de escenario para unas bandas de punk que luego se van a volver leyendas en la ciudad. O sea, y también eras un sardino cuando tenías New Order, es que has sido muy precoz. ¿New Order también fue en la época de la universidad o ya habías terminado la universidad? No, ya había terminado, eso es 87. Yo terminé 84, 3 años después. Ya, ok. Y eso fue como un emprendimiento, que dijiste, vamos a montar un emprendimiento aquí, bacán. No, sino que nosotros íbamos a New York, en Envigado, uh-huh, el bar lo cierran y nosotros nos quedamos sin dónde rumbear. Porque ya en Medellín no había un lugar ni medio parecido. Entonces nos quedamos y ya nos decían que vamos a la taberna de Lauros, a la taberna de Julius, y eso eran tabernas, y nosotros ya no queríamos tabernas, ni bailar pegados, ni bailar merengue, nosotros queríamos era brincar rock and roll, techno, new wave, punk. Entonces empezamos a errar como judíos por toda la ciudad,
nos reuníamos, toda esa comunidad nos reuníamos en parques, nos reuníamos, alquilábamos una taberna, alquilábamos hasta lugar de salsa, con tal de encontrarnos y poder oír una noche, tener una noche la música que nos gustaba, New York. Y hasta que salió por allá un amigo que me dijo a mí que en la Bolera Acuario había un bar que estaba quebrado de jazz, y que la señora estaba buscando a ver a quién se lo alquilaba, y ahí fuimos y ahí arrancó. Yo he tratado... Era una extensión. No, porque estos temas los vamos a tratar a profundidad, tranquilo. Okay. Con Muro lo que vamos a hacer es memoria histórica, sino que era inevitable medio tocar el tema, pero eso lo tenemos que tocar más profundamente, sino que es que, de cierta manera, yo he tratado de emular, no sé si casualmente o qué, muchos de tus emprendimientos a la versión mía, y el tema del bar no lo he podido aterrizar, porque no sé si es que el Medellín que te tocó a ti era muy diferente, pero hijo de puta, hoy los arriendos están costosísimos. Sí, entras con un case muy alto. O sea, y como uno vendiendo cerveza barata, uno no consigue sostener un bar sucho de crazies de estos de amigos nosotros, o sea, como... y era un bar de cerveza, básicamente. O sea, nosotros, es que de pronto, sí, uno cuando monta un negocio uno dice, de aquí pues, por lo menos no perder. Sí, uno piensa, bueno, que bueno, si entra, que ganamos plata, pero la idea era como seguir nuestra comunidad, ¿cierto? Porque yo sé que era una comunidad, mira que han pasado 40 años y todavía nos encontramos en fiestas. Entonces, era un bar de cerveza. Todos tomábamos, era cerveza. Un día la barman Diana me dice, Carl, ¿te tomaste 30 cervezas esta noche? Y yo, oiga, me dijo, sí, mira, aquí te las tengo marcadas. O sea, era así de intenso. Y el bar se transforma el día en que aparece el consumo de whisky. No jodas. Porque jamás se vendía una de whisky que estaba, jamás se vendía. Y el día que se vendió fue cuando entraron los mafiosos. Y ahí cambió, y ahí empezó. Porque nosotros dijimos, ¿qué es toda esta plata? Ah, sí, man. Se vendió la única botellita de whisky que había. que había, y a partir de ahí empezó el whisky a salir. Y ese fue el día que el bar ya empieza a caer en picada. Me da mucha ansiedad porque es que no tenemos tiempo para hablar bien hablado todo eso. No, y júrame que vas a volver, claro, por favor, sí, para que hablemos de todos estos temas bien hablados. Pero ya que hablas de los traquetos, una pregunta de que yo es que curiosito. ¿Qué hay de cierto que dentro de la comunidad mafiosa emergente de esa época había como que les gustaba mucho dos bandas, les gustaba mucho The Cure y The Police? Y que cuando llegaban a los bares, los disc jockeys escondían los discos de The Cure y The Police. No, el disc jockey que tienen los discos no vino hoy, como para que no se amañaran. Esa historia me la han contado por ahí. No, a mí no me tocó. No fue en New Order que pasó eso. No. Bueno, volvamos a Muro, pues, ya como para despedirte y agradecerte tu gentil aporte cultural. Si yo fuera secretario de Cultura, te hubiera tratado diferente. Créeme. Estoy totalmente seguro de eso. Y si yo algún día, por cosas del destino, porque yo soy como Forrest Gump, que de pronto termino siendo alcalde de Medellín sin darme cuenta, si yo algún día soy alcalde de Medellín, créeme que todas estas cosas las voy a apoyar y a corregir. Y si de repente por cosas del destino termino de ministro, pues de cultura, pues también. Ahora no, estoy en esta carrera emergente dentro de lo público. El universo es tan raro que quién quita que lo que no han hecho nuestros grandes ídolos de la música local, que podrían hacerlo fácilmente, me va a tocar hacerlo a mí más humildemente, pero lo vamos a hacer. Ánimo. Hablemos un poquitico antes de irnos de la junta directiva de Muro. ¿Quiénes son tus socios, acolitadores, entusiastas, los de la mesa cuadrada? Hablemos un poquitico quiénes están allí. Bueno, nuestra oficina es ahí en Starbucks, ahí al frente del Museo de Arte Moderno, o en Pergamino. Ahí nos reunimos a tomarnos un café y trabajamos por las tardes. Está Sandra Posada. Sandra es una amiga de hace muchos años, fue gerente de producción del Hotel Dan Carton, y ella es una amante del rock, que ni te lo imaginas, es una mujer que no se pierde concierto, festival, Stereo Picnic, que Scorpions, Aerosmith, o sea, tiene un récord de conciertos, es una melómana impresionante. Entonces está súper entusiasmada porque por
pues hace parte de un proyecto de algo que ama, ¿cierto? Entonces ella es una. Está Javier Rodríguez, Javier, pues comunicador, compañero mío de viaje en muchos temas y pues hasta 31 de diciembre director de Cámara FM de la emisora y bueno, también acogió pues como compartir el sueño mío. Está Jorge Calderón. Jorge es de los guitarristas referencias del pasado, leyenda para muchos, guitarrista original de Judas, una banda del 73, luego 10 años más tarde de Carbure, luego road manager de Kraken, luego monta un estudio de grabación con todos los juguetes llamado Ensamble Miditrack en la 70, luego inyecta discos para todas las bandas de acá. Entonces él siempre sí, es un personajazo. Sí, Jorge, sí. Bueno, entonces ese es otro. Y la otra es Sisi Tamayo, que es ella es músico, es instrumentista, es cantante. Hizo parte de unos montajes aquí que se hicieron de homenajes a Pink Floyd con la Sinfónica y todo eso, pero su fuerte es el diseño. Muchos años diseñadora de familia, o sea que muchos la tenemos en nuestros hogares, pues porque era la que diseña los empaques. Entonces es una extraordinaria diseñadora y eso nos ha dado mucha alegría porque todo lo gráfico que está saliendo del museo y que van a ver de aquí en adelante pasa por esas manos maravillosas y entonces ella está con nosotros y yo. Esos somos los socios fundacionales, somos 5. Ok, bueno, y entonces el cronograma es 3 de julio que nos vamos a reunir. El 3 de julio es con invitados. Presentación en sociedad ya del proyecto. La presentación en sociedad y damos un recorridito por la primera exposición, que es una exposición muy universal. Aprovecho que estoy aquí en el micrófono porque hay gente que ya ha hecho como la pregunta. Muro es Museo Rock Medellín, pero no es solo el rock de Medellín, o sea, queremos es el impacto a través de la historia del rock mundial en nuestra ciudad y por supuesto todo lo que generó ese impacto y ha generado y generará todo ese impacto en nuestra cultura rock, ¿cierto? Entonces tendremos cosas universales y cosas locales, ¿cierto? Obviamente haremos mucho énfasis en lo local porque queremos hacer intercambios, queremos llevar nuestras exposiciones, llevarlas al Museo del Rock de Berlín, llevarlas al museo, ojalá al Rock and Roll Hall of Fame. O sea, en una investigación que hicimos, hay como encontramos como 53 museos de rock donde existe la posibilidad de que nuestras exposiciones lleguen. Entonces queremos Juan Medallo, mándelo para allá, Metal Medallo, mándelo para allá, y de allá mando cosas para acá. Okay. Entonces eso también es otro de los horizontes que tenemos. Entonces arrancamos con el evento, luego entramos a la exposición que es las 100 mejores carátulas en la historia del rock según la revista Rolling Stones, edición de julio 18 del 2024. Para los amantes de vinilos, para los que dicen yo tuve ese disco, mi mamá lo tenía, un tema un poco familiar y estético. Y ya en octubre nos venimos con un plato fuerte que es la historia del rock de Medellín, primera parte, 1963-1990, y el próximo año, enero, febrero, sacaremos 1990-2025. Bueno, ya tenemos redes sociales, la página web se está construyendo porque esto está, a mí me tienen estallado, el WhatsApp y las redes sociales porque yo no sé por qué yo jalo tanto loco, la gente piensa que yo soy el que estoy metiendo el billete para muro, no, yo solamente soy un believer, ¿sí? Y yo respondo ahí como desde la confianza, pues, de lo que medio me has compartido, pero siento que la gente está muy emocionada con el tema. Sí, mucho, una belleza. Y aprovecho ya este minuto final y es, las redes sociales se van a lanzar casi que en simultáneo con el evento, ¿sí? Pues uno, por tiempo, pues, porque es que estamos en muchas cosas. Entonces va a salir, si no sale un día antes, 2 días antes, 3 días antes, el día del evento ya sale redes, porque en el programa de mano dice dirección tal, entonces todavía no hay redes. A nosotros varios noticieros, muchos no, pero varios noticieros quieren hacernos notas y ir a ver la exposición, todavía no está montada. Cuando ya esté lista ya los llamamos, estamos en preproducción. Y el otro tema que te iba a decir
y seguro para tus oyentes, porque ya me lo han preguntado, la cantidad de gente que quiere donar. Román, te morís vos, te morís. Esto es, yo creo que multiplicarlo a la 10 de Estados Unidos, latinos que vienen. Gente de acá, yo tengo colecciones de música, tengo colecciones de instrumentos. No es porque piensan que es, vengan por esto. No, o sea, tenemos que llegar con unos formatos, hacer unos inventarios, unas curadurías para que conste que son donantes, que esas obras, sea lo que sea, van a quedar bajo una custodia, llamémoslo así, o bajo una administración. Luego hay que entrar a mirar con esa curaduría que hay que restaurar, etcétera. Hay que tener la instalación para tenerlas con una temperatura adecuada, con una iluminación adecuada, etcétera. Entonces hay unos requerimientos que todavía no estamos listos, pero que cuando estemos listos comenzaremos a darlo, porque queremos ser pues completamente ortodoxos, esa es la palabra que he usado en ese proceso. No es como listo, ya voy por eso, no. Incluso, por ejemplo, Vicky Trujillo, amiga mía de toda la vida, me dijo, Cal, vení por esta caja que tengo todos estos recortes. Y yo, ténmela ahí, todavía no te la puedo recibir. ¿Sí? Y a todos los que me han dicho por ahora, les digo, no te los puedo recibir, no te puedo decir nada. Hay unos procesos, pero qué bueno que están ahí pues sí, como emocionados. Pero la maravilla de la gente, incluso hablé con, no sé si lo conoces, con Jimmy Rock, con Jaime Cadena, que es un coleccionista también impresionante de boletas, de etiquetes, de todo, y me decía, ya tengo muchos coleccionistas que están sintiendo lo mismo que vos. ¿Dónde va a quedar todo esto que he construido? Y yo le decía, sí, pero aguantalos, que necesitamos un poquito más de tiempo para poder recibir eso como se debe. Bueno, aquí casi 2 horas hemos estado hablando, siento que hablamos de mucho y hablamos de nada y que falta mucho por hablar. Por encimita, varios compromisos. Primero que todo, usted me va a servir de puente para traerme un montón de personajes que no han querido venir. Te tengo un personaje que te vas a morir. Pero ahorita me lo hizo off the records, pero los que yo puedo mencionar. Jorge Calderón está muy picado que no ha querido venir aquí a hablar conmigo. Me saca raras todo el tiempo. Sí, sí. Yo sé que le vamos a generar presión porque lo necesito sentado aquí. Javier Rodríguez también deseo que venga a sentarse conmigo, que ya sé que está jubilado, tiene tiempo, no tiene excusa. Sí, yo le mando el Uber pues para que lo traiga. Vicky, quiero que se siente conmigo también un día a hablar. No, está muy complicada Vicky, pero voy a generar presión. Claro. Bueno, así que me acuerden, el Bofo lo quiero traer, que sé que por ahí me mandó saludos en estos días. Sí, lo vamos a entrevistar, nosotros estamos haciendo unas entrevistas. Al Bofo, pues mándemelos también. Te me adelantaste yendo a la casa de Miquillo. Miquillo es otro que yo sé que es muy difícil traerlo, me va a tocar ir a visitarlo allá también. Voy a trasladar todo el equipo de producción del show del Mutuo Elogio a la casa de Miquillo, que me parece un personaje muy, muy interesante. Eso es por ahí. Y lo otro es que, vea, lo voy a dejar ir tranquilo, pero tenemos que hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar de la industria de la música en Medellín, cómo una persona como vos se infiltra en las disqueras, se infiltra, licencia, promueve, y eso nos lleva a la mano para hablar de Kraken, de Obstinato y de un montón de personajes que también, o sea, a Obstinato lo tenemos que sentar acá, pues a Campo Elías hay que sentarlo, que ese es otro que hay que traer. Estados alterados. Todo eso, o sea, esos son... Ese es otra cosa. Ese es otro universo que hay que entenderlo, y quien quiere entrar al mundo discográfico tiene que entender cómo funciona, sí. El tema de los espectáculos, el tema de la logística, el tema de los permisos, los bloqueos que hay para uno hacer eventos de ciudad, la idea de agremiar y de codificar a los independientes para que lleguen a grandes superficies, o sea, todo eso, o sea, tenemos por lo menos una serie con Carlos Acosta, calculo yo, de unos 5 programas mínimo. Me van a servir los programas para poder empezar el libro. Exacto. Porque hoy he hecho cantidad de memoria con las preguntas que me has hecho. Y yo puedo donar el material del show para el museo. O sea, que cuando estemos allá en las pantallas, los LEDs que vamos a tener, que la gente quiere saber de Carlos Acosta hablando de tal cosa, como lo hace el Museo de la Memoria, que está buenísimo. Vamos a robarle ciertas ideas al Museo de la Memoria. Y los testimonios son muy importantes. Voy a ir hoy. Son importantes los testimonios. Total. ¿Sí? De resto, ¿qué más quedaría pendiente? Pues nos vemos el 3 y seguimos hablando por redes sociales. Ahí pues te iré botando ideas. No, qué cosa tan emocionante. Esto hay que aplaudirlo. Te agradezco en vida
porque sé que lo haces desde lo más profundo de tu corazón, eso te genera una emoción grande, yo sé que es un motivo que va mucho más allá de gestar una idea, y esas cosas hay que yo te agradezco. O sea, me emociono. Gracias Y qué bueno, gracias a vos. y qué bueno tener la oportunidad de botar escape con vos aquí, que compartamos este movimiento tan maravilloso. Gracias, Carlos Acosta. Nos estamos dando la mano para que... estamos en vivo. Carlos Acosta, leyenda de Medellín. Te agradezco mucho. Este podcast va a ser exitoso. Ay, ¿me cuentas qué dice la gente? La gente nos va a tratar con mucho cariño. La semana entrante les traigo más personajes contundentes de Medellín. Los personajes que no tiene Luis Alirio Calle los traigo yo en el show del Mutuo Elogio. Hasta luego, pues. Chao. El show del Mutuo Elogio es un podcast realizado por Roman González.